La sombra es un concepto fascinante y profundo desarrollado por Carl Jung, que representa aquellos aspectos ocultos de nuestra personalidad que preferimos no ver o reconocer. Desde el inicio de su teoría, Jung nos invita a reflexionar sobre la idea de que todos tenemos una parte oscura que influye en nuestras decisiones y comportamientos, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. Este lado sombrío no es algo externo a nosotros, más bien, forma parte integral de nuestra psique. Es la contraparte del ego, aquello que se ha reprimido o negado porque no encaja con la imagen que deseamos proyectar al mundo. La sombra no es necesariamente maligna, pero sí contiene aquellos rasgos que nuestra conciencia ha preferido excluir. Este proceso de represión ocurre de manera inconsciente, lo que significa que la sombra opera sin que nos demos cuenta, afectando nuestras acciones, decisiones y relaciones. Jung sostenía que integrar la sombra en la conciencia es esencial para alcanzar un mayor equilibrio y autenticidad en la vida, ya que, al negarla, nos estamos negando a nosotros mismos. De hecho, reconocer nuestra sombra es el primer paso hacia una vida más plena y consciente. A lo largo de este video, exploraremos qué es la sombra desde la perspectiva de Carl Jung y cómo este concepto puede ayudarnos a comprender mejor nuestros propios comportamientos y emociones. La idea de la sombra ha sido explorada no solo en la psicología, sino también en la literatura, el arte y la espiritualidad. Desde las tragedias de Shakespeare hasta los mitos griegos, la figura de este doble oscuro ha aparecido repetidamente como una representación de los aspectos reprimidos del ser humano. Como dijo William Shakespeare, esta cosa oscura que reconozco mía. Esta cita encapsula perfectamente la relación íntima y compleja que tenemos con nuestra sombra. Carl Jung, al igual que otros grandes pensadores, comprendió que la verdadera iluminación no surge de ignorar lo oscuro, sino de enfrentarlo. Como él mismo afirmó, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. A través de esta exploración, descubriremos que conocer nuestra sombra no solo nos ayuda a vivir de manera más plena, sino que también nos permite tener un mayor entendimiento de los demás y del mundo en general. El concepto de la sombra, según Carl Jung, es una parte fundamental de nuestra psique. Representa aquellos aspectos de nosotros mismos que preferimos ocultar o reprimir, ya que no coinciden con la imagen que deseamos proyectar al mundo. Jung describió la sombra como todo aquello que no queremos ser, aquello que nos avergüenza o nos incomoda y, por ende, lo enterramos en lo profundo de nuestro inconsciente. Estos rasgos pueden incluir emociones como la ira, la envidia, la pereza o la agresividad, así como deseos que consideramos inaceptables para nuestro yo consciente. En este sentido, la sombra no es inherentemente negativa, sino una parte integral de nuestra totalidad psicológica. La sombra no es algo separado de nosotros, sino una parte de nuestra personalidad que nos acompaña siempre. Como la luz necesita la oscuridad para existir, nuestro ego necesita a la sombra para mantenerse equilibrado. El conflicto surge cuando intentamos ignorar o reprimir esta parte sombría, negando así su existencia. Jung decía que cuanto más intentamos reprimir nuestra sombra, más fuerte se vuelve, encontrando maneras indirectas de manifestarse a través de comportamientos inconscientes o proyecciones en los demás. Este conflicto entre el ego y la sombra crea tensiones internas que, si no se manejan adecuadamente, pueden generar angustia emocional, dificultades en las relaciones y una sensación de desintegración personal. Un claro ejemplo de cómo opera la sombra en la vida cotidiana se puede observar en personas que siempre intentan ser amables y complacientes, incluso a costa de su propio bienestar. Al reprimir emociones como la ira o la frustración para mantener una imagen de perfección, estas emociones reprimidas pueden acumularse y explotar en momentos inapropiados, o manifestarse en forma de resentimiento hacia los demás. Esta desconexión entre lo que mostramos y lo que realmente sentimos es el terreno donde la sombra florece. A menudo, la sombra actúa como un reflejo distorsionado de nuestros propios miedos y deseos reprimidos que se proyectan hacia el mundo exterior, causando conflictos y malentendidos. Carl Jung no fue el único que habló de la sombra.
Friedrich Nietzsche también exploró el tema en sus escritos, sugiriendo que el lado oscuro del ser humano es esencial para su grandeza y potencial creativo. Yo creo que la sombra del hombre radica en su propia vanidad, afirmó Nietzsche, destacando que el reconocimiento de nuestra sombra es un paso crucial hacia la autenticidad. William Shakespeare, por su parte, capturó la esencia de la sombra en personajes como Macbeth o Hamlet, quienes luchan constantemente con su lado oscuro, lo que termina llevando a su caída. Como Shakespeare escribió, esta cosa oscura que reconozco mía, subrayando que aceptar nuestra sombra es un proceso de autorreconocimiento, doloroso pero necesario para la integridad personal. Por lo tanto, la sombra no es algo que debamos temer o rechazar, sino un aspecto vital de nuestra humanidad. Jung subrayaba la importancia de hacer consciente esta parte de nosotros mismos como un paso hacia la individuación, el proceso mediante el cual nos convertimos en individuos completos. Como dijo Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Aceptar y confrontar nuestra sombra nos permite integrarnos de manera más completa, lo que nos libera de las cadenas de la represión y el autoengaño. La idea de la sombra en la psicología junguiana tiene sus raíces en la obra de Sigmund Freud, quien fue una de las influencias más importantes en Carl Jung durante sus primeros años de desarrollo teórico. Freud postuló la existencia de un conjunto de impulsos, deseos y recuerdos reprimidos que el consciente no podía aceptar y los llamó el inconsciente reprimido. Para Freud, estos elementos reprimidos surgían de conflictos entre las pulsiones instintivas y las normas sociales, creando un espacio oscuro dentro de la mente humana que afectaba de manera inconsciente las emociones y el comportamiento. Este concepto fue clave para el desarrollo de la teoría de la sombra de Jung. Jung tomó la noción de lo reprimido freudiano y la expandió para desarrollar su propio concepto de la sombra, reconociendo que no solo las emociones y deseos negativos se esconden en esta parte del inconsciente, sino también aspectos positivos de la personalidad que no han sido aceptados o reconocidos. A diferencia de Freud, que veía lo reprimido principalmente como el resultado de pulsiones sexuales y agresivas, Jung consideraba que la sombra podía incluir potenciales creativos y cualidades esenciales que el individuo aún no ha integrado en su conciencia. De esta forma, la sombra no era simplemente un depósito de lo malo, sino un conjunto más amplio de aspectos negados de uno mismo que, si se integran, pueden enriquecer la vida de una persona. Para ilustrar esta idea, podemos pensar en la sombra como una caja oscura donde guardamos todo lo que no queremos mostrar al mundo, como nuestras inseguridades, miedos o deseos ocultos. Sin embargo, dentro de esa misma caja también pueden haber talentos y capacidades que hemos ignorado por miedo al juicio o a no cumplir con las expectativas externas. El proceso de abrir esa caja y enfrentarnos a lo que contiene, no solo nos confronta con nuestras debilidades, sino también con nuestra grandeza no reconocida. La sombra, según Jung, es como una fuente de energía vital que al ser reconocida e integrada, puede impulsar el desarrollo personal y la creatividad. Una de las principales diferencias entre Freud y Jung en relación con la sombra radica en cómo abordaban la naturaleza de lo reprimido. Mientras que Freud creía que estos impulsos reprimidos debían ser controlados para evitar disfunciones psicológicas, Jung sostenía que integrarlos de manera consciente era fundamental para el crecimiento personal. Para Jung, el objetivo no era simplemente controlar la sombra, sino traerla a la luz de la conciencia y aprender de ella. Este proceso es lo que Jung llamó individuación, es decir, el camino hacia la totalidad del ser, donde la persona reconoce e integra tanto su lado consciente como inconsciente. En palabras de Freud, el inconsciente es el depósito de todo lo reprimido, lo que no es accesible para el yo. Mientras que Jung afirmaba, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Estas dos citas encapsulan las diferentes perspectivas de ambos pensadores. Para Freud, lo reprimido era algo a lo que el yo no podía acceder fácilmente. Para Jung, lo reprimido, o la sombra, inevitablemente encontraba su camino hacia la vida consciente si no se integraba, tomando el control de nuestras decisiones y comportamientos.
Esto no solo muestra cómo Jung se alejó de las ideas freudianas, sino también cómo su perspectiva sobre la sombra ofrece una visión más profunda de la psique humana, donde lo oscuro no es simplemente algo a temer, sino algo que, si se integra, puede liberar una enorme cantidad de energía creativa y vital. Integrar la sombra en la conciencia es un proceso fundamental para el crecimiento personal y la autoaceptación. Este proceso implica reconocer aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o negado durante mucho tiempo. En lugar de esconder nuestras debilidades, miedos o deseos más profundos, la integración nos invita a enfrentarlos y aceptarlos como parte de nuestra totalidad. Jung afirmaba que para alcanzar la verdadera plenitud, no podemos ignorar nuestro lado oscuro, debemos hacer consciente lo inconsciente. Como él mismo lo expresó, integrar la sombra es reconocer esos aspectos de nosotros mismos que reprimimos y aceptarlos como parte de nuestro ser. Cuando enfrentamos lo que hemos reprimido, comenzamos a liberar una gran cantidad de energía que antes estaba atrapada en nuestros conflictos internos. Esta energía, que antes se utilizaba para mantener oculta la sombra, puede transformarse en fuerza creativa y vitalidad una vez que la sombra es aceptada e integrada. Al hacerlo, nos volvemos personas más auténticas y equilibradas, capaces de expresar todo nuestro potencial sin las limitaciones que nos imponía el miedo o la vergüenza. Al integrar la sombra, no solo resolvemos tensiones internas, sino que también desarrollamos una mayor comprensión de nosotros mismos y de los demás. Por ejemplo, muchas personas reprimen emociones como la ira, creyendo que es inapropiada o destructiva. Sin embargo, al negar esta emoción, puede acumularse y manifestarse de manera explosiva o pasiva-agresiva en momentos inapropiados. Al confrontar esta ira y aceptarla como una parte legítima de nuestra experiencia humana, podemos aprender a expresarla de manera saludable, liberándonos del control inconsciente que tenía sobre nuestras vidas. Otro ejemplo podría ser alguien que reprime su miedo al fracaso, lo que le impide tomar riesgos y explorar nuevas oportunidades. Al reconocer este miedo, la persona puede trabajar para superarlo, liberando su potencial para crecer y avanzar. Jung nos recuerda que lo que negamos y reprimimos tiene el poder de debilitarnos y dominarnos desde las sombras. Sin embargo, lo que aceptamos y reconocemos nos transforma. Esta integración no es un proceso fácil, requiere valentía para mirarnos a nosotros mismos con honestidad y humildad. Pero es precisamente este acto de valentía lo que nos lleva a una vida más plena y significativa. Como dijo Jung, lo que negamos nos debilita, lo que aceptamos nos transforma. El proceso de integración no se trata de eliminar lo que percibimos como negativo, sino de aprender a convivir con todas las partes de nuestra personalidad, aprovechando el poder de lo reprimido para enriquecernos y evolucionar. Integrar la sombra nos permite reconciliarnos con nosotros mismos y, al hacerlo, vivir de una manera más consciente, libre y auténtica. El concepto de la sombra no se limita únicamente a los individuos, también existe una sombra colectiva que afecta a grupos, sociedades e incluso culturas enteras. Carl Jung sostenía que, de la misma manera en que los individuos reprimen aspectos de sí mismos en su inconsciente, las sociedades tienden a reprimir y negar ciertos aspectos de su identidad colectiva, lo que da origen a la sombra colectiva. Esta sombra colectiva contiene aquellos elementos que una sociedad no acepta de sí misma, como su historia de violencia, intolerancia, discriminación o injusticia. Al igual que la sombra individual, la sombra colectiva no desaparece simplemente porque la ignoremos, sigue presente, influyendo en los comportamientos sociales y manifestándose de manera destructiva cuando no es reconocida. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la sombra colectiva ha jugado un papel en fenómenos como las guerras, el racismo, los prejuicios y las persecuciones. Estos son ejemplos claros de cómo lo que una sociedad reprime, sus propios miedos, odios y deseos reprimidos, se proyecta hacia el otro. En muchos casos, una sociedad atribuye a un grupo externo aquello que no acepta de sí misma, generando conflicto y deshumanización. Un claro ejemplo histórico es la persecución de minorías étnicas o religiosas, donde una sociedad proyecta sus propios miedos e inseguridades en esos grupos,
considerándolos el enemigo o la amenaza. Esta dinámica refleja cómo la sombra colectiva puede transformarse en violencia y discriminación, perpetuando ciclos de odio y exclusión. La proyección de la sombra colectiva funciona de manera similar a la proyección individual, solo que a una escala mucho mayor. Las emociones reprimidas de un grupo se dirigen hacia un chivo expiatorio, creando un enemigo externo que concentra todo aquello que la sociedad se niega a ver en sí misma. Esta proyección permite a las personas sentir que están del lado correcto o moral, mientras se desvinculan de su propia oscuridad interna. Sin embargo, cuanto más se proyecta la sombra, más poder adquiere, lo que refuerza el ciclo de conflicto. La polarización política o social es un ejemplo contemporáneo de este fenómeno, donde los grupos opuestos se demonizan mutuamente, cada uno convencido de que el mal reside exclusivamente en el otro. Jung, al hablar del inconsciente colectivo, advertía sobre los peligros de no confrontar la sombra a nivel social. Al igual que en el ámbito personal, una sociedad que no reconoce su sombra está condenada a repetir los mismos errores una y otra vez. Para sanar a nivel colectivo, es fundamental que las sociedades enfrenten sus propios conflictos internos y reconozcan aquellas partes de su historia y su identidad que prefieren ignorar. La reconciliación y la sanación, tanto individual como social, dependen de este proceso de confrontación e integración. Como dijo Jung, aquello que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino, es básicamente una advertencia de que la sombra, si no se enfrenta, sigue influyendo en nuestra realidad de manera destructiva. El concepto de la sombra colectiva sigue siendo relevante en el análisis de los problemas contemporáneos, desde el racismo hasta el extremismo. Reconocer que cada sociedad tiene una sombra y que ésta debe ser trabajada es esencial para construir un mundo más equilibrado y pacífico. La integración de la sombra en la psicoterapia es uno de los pilares fundamentales del enfoque junguiano. Carl Jung desarrolló una metodología terapéutica orientada a confrontar directamente aquellos aspectos reprimidos de la personalidad que conforman la sombra. En lugar de simplemente buscar alivio inmediato de los síntomas, la psicoterapia junguiana se enfoca en explorar y entender las raíces profundas del sufrimiento humano, las cuales suelen encontrarse en la sombra. Este enfoque busca ayudar al individuo a reconocer los aspectos oscuros de su ser y, al integrarlos en su conciencia, reducir su poder destructivo sobre la psique. La sombra, cuando es reconocida e integrada, libera una enorme cantidad de energía creativa que antes estaba destinada a mantener esos aspectos ocultos y reprimidos. El proceso de confrontar la sombra no es fácil ni rápido. Jung advertía que mirar de frente los aspectos de uno mismo que hemos negado puede ser doloroso y desafiante, pero también es profundamente transformador. Al enfrentarnos a la sombra, comenzamos a conocernos en un nivel más profundo, desarrollando una mayor autocomprensión y una mejor relación con nosotros mismos. En este sentido, la sombra se convierte en un portal hacia el autoconocimiento y la autenticidad. El trabajo terapéutico consiste en iluminar esas partes de la psique que preferimos ignorar, no para eliminarlas, sino para integrarlas de manera consciente y constructiva. Este enfrentamiento es clave para el crecimiento personal, ya que nos libera de la compulsión de actuar inconscientemente los patrones de la sombra en nuestra vida cotidiana. Uno de los grandes beneficios de trabajar con la sombra es la capacidad de romper patrones destructivos y automáticos que nos han acompañado durante años. Muchas veces, nuestros comportamientos autodestructivos o los conflictos recurrentes en nuestras relaciones son reflejo de la influencia no reconocida de la sombra. Por ejemplo, una persona que siempre se encuentra en relaciones conflictivas podría descubrir, a través del trabajo con la sombra, que ha reprimido sentimientos de ira o frustración desde la infancia, lo que ha generado una tendencia a proyectar estos sentimientos en los demás. Al reconocer y aceptar estos aspectos, la persona no solo obtiene mayor control sobre su vida emocional, sino que también experimenta una sensación de plenitud y autenticidad. El trabajo con la sombra puede resultar en un sentido renovado de bienestar y creatividad. Al liberar la energía que antes se destinaba a mantener estos aspectos reprimidos, muchas personas encuentran una nueva capacidad para ser más auténticas y expresivas en sus vidas.
Como resultado, experimentan relaciones más saludables, una mayor estabilidad emocional y una sensación de propósito más clara. Jung enfatizaba que la integración de la sombra es un camino hacia la individuación, es decir, el proceso por el cual nos convertimos en individuos completos. Este camino no está exento de dificultades, pero ofrece recompensas inmensas para aquellos que están dispuestos a emprenderlo. Como dijo Jung, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Esta cita encapsula la esencia del trabajo con la sombra. Al integrar nuestras propias sombras, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también mejoramos nuestra capacidad de empatizar y conectarnos de manera genuina con los demás. La terapia junguiana, en este sentido, no solo nos ayuda a sanar a nivel personal, sino que también nos prepara para enfrentar de manera más compasiva y consciente el mundo que nos rodea. A lo largo de este recorrido, hemos explorado la profunda influencia que la sombra tiene en nuestra vida cotidiana. Este aspecto oculto de nuestra personalidad, tan vital como el ego que mostramos al mundo, es clave para nuestro crecimiento y evolución personal. Enfrentarse a la sombra no solo nos ayuda a superar patrones destructivos, sino que también nos permite acceder a un nivel más profundo de autoconocimiento y autenticidad. Integrar la sombra nos convierte en personas más equilibradas, capaces de vernos a nosotros mismos y a los demás con mayor compasión y comprensión. Como hemos visto, la sombra no es simplemente un depósito de emociones o deseos reprimidos, sino una parte fundamental de lo que somos, que, al ser reconocida y aceptada, nos permite vivir una vida más plena y consciente. Reflexionar sobre nuestra sombra nos lleva a un proceso de autodescubrimiento que puede ser tanto desafiante como transformador. Al reconocer esos aspectos de nosotros mismos que hemos negado o reprimido, damos los primeros pasos hacia la verdadera individuación, el camino hacia la totalidad. Este viaje continuo nos invita a confrontar nuestras propias debilidades y miedos, pero que, al mismo tiempo, nos brinda la oportunidad de descubrir nuestra fuerza interna y nuestra capacidad de cambio. Te invito a tomar un momento para reflexionar sobre tu propia sombra y a considerar cómo puedes empezar a trabajar con esos aspectos ocultos que podrían estar afectando tu vida diaria. ¿Qué emociones, deseos o miedos has mantenido ocultos y cómo podrían estar influyendo en tu vida sin que te des cuenta?